Buenas noches, queridos hermanos, grandes, ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Sean cada uno bienvenido a la clase número 3 del tema La sangre de Cristo. Antes de poder empezar esta clase, les pido de la manera más humilde que por favor nos pongamos a cuentas con nuestro Señor y Dios para que sea de provecho, de bendición esta clase. Amado Señor, queremos darle las gracias en este día porque ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Le pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, acciones y omisiones. En esta noche nos ponemos a cuentas con usted, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no somos nada sin usted. Y le pedimos de la manera más humilde, bendito Señor, que usted los limpie, que usted pueda darnos, bendito Señor, nuevamente esa comunión con usted. Y por eso le damos las gracias. Bendito Señor, bendito Dios. Le pido por favor también por cada uno de los hermanos que van a escuchar o mirar este video, que tengan usted misericordia de cada uno de ellos, que los bendiga, los cuide, los protege y ponga en ellos el querer como el hacer para poder, bendito Señor, que tengan esa comunión con usted. Gracias le damos, bendito Dios, bendito Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado el Señor Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Hoy tenemos la clase número 3 y vamos a empezar con el tema de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada que ilustra la salvación por el derramamiento de la sangre podía provenir de cualquiera de las tres fuentes: del ganado, Levítico 1 del 2 al 9; del rebaño, Levítico 1 del 10 al 13; o de aves, Levítico 1 del 14 al 17. Cada tipo de animal enfatizaba algún aspecto de la propiciación. En todos los casos, el animal tenía que ser un macho sin defecto, así como Cristo fue sin defecto. Levítico 1, 3 y 10. Los diversos animales que eran aceptables permitían a los creyentes de cualquier estatus económico traer una ofrenda al Señor. Incluso los más pobres podrían proporcionar un pichón o una tórtola. Esta disposición ilustraba la gracia de Dios en la disponibilidad de la salvación para todos. Queridos hermanos, quiero que cada una de estas partes sigan ustedes meditando y comparando con la palabra de Dios. Esto no es ningún invento, esto no es sacado de ningún otro libro, sino de la palabra de Dios misma. Que estos ejemplos nos den el criterio, nos den la madurez para conocer todo lo que estaba planificado por parte de nuestro Padre Todopoderoso desde el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo Testamento, y esa gracia, ese amor es derramado en la era de la iglesia para cada uno de nosotros de manera personal y de manera gratuita. Todo esto viene desde nuestra decisión de aceptarle a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El creyente judío que trajo la ofrenda lo hizo desde su propio y libre albedrío. Levítico 1:2. Como expresión de su volición positiva, no merita hacia el Señor. Ellos esperaban con ansia la venida del Mesías. Ellos entendían que la sangre animal solo tiene la sombra de los bienes futuros. Hebreos 10:1. Sin embargo, la ceremonia no tenía un verdadero significado para el no creyente, porque el ritual sin realidad no tiene sentido. El novillo del ganado era una presentación de Jesucristo como un siervo.
El Señor se hizo humano, verdadero, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Quiero que comparen estas dos, tanto el libro de Hebreos 10, versículo 1 y Filipenses 2:7. El verdadero significado para el no creyente sin el ritual en realidad no tiene sentido. Es todo lo que pasa, es todo lo que miramos, lamentablemente, hasta dentro de la iglesia, con ninguna acción, con la ritualidad que van la mayoría de las personas adentro de una iglesia. Lamentablemente ellos no son creyentes, no son hijos de Dios, porque van simplemente a ver qué pasa. En cambio, cuando comparamos la figura de nuestro Señor Jesucristo guardada en nuestro corazón, todo tiene un significado especial para cada uno de nosotros. El novillo sin defecto, Levítico 4:3, ilustra que la perfección de la persona encarnada de Cristo satisfació la rectitud del Padre. En la cruz del Señor Jesucristo se ofrecía a sí mismo para ser juzgado por los pecados del mundo, a fin de satisfacer la justicia del Padre. Isaías 53:9, Mateo 26:39, Hebreos 9:14. Nuevamente aquí, quiero que por favor mediten y entiendan cada uno de ustedes. Ilustra la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que es igual a la rectitud, y también ilustra la justicia del Padre. Recordemos, como hemos meditado, como hemos comprendido, como les he enseñado y explicado, que el Padre es recto, justo y lleno de amor. Y con estos versículos bíblicos y con esta ilustración que viene tomada del Antiguo Testamento, podemos tomar mucha claridad todo lo que preparó, hizo y el resultado que tenemos el día de hoy por nuestro Señor Jesucristo. El vigoroso novillo en perfecta salud era llevado a la entrada de la tienda de la reunión. La transferencia simbólica de los pecados del pecador al animal sin pecado era en realidad el ritual cuando la mano del oferente era colocada sobre la cabeza del novillo. Levítico 1, 3 y 4. Los pecados eran oferente, eran identificados con el animal que iba a ser sacrificado en su lugar, así como el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia en la rectitud de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Quiero que entiendan desde el punto espiritual todo esto, todos estos pasos que se están haciendo o que se realizaban en este acto. Primero llevaban al animal y la persona pecadora que la llevaba ponía su mano para que todos sus pecados sean transferidos al animal. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, encontramos una gran verdad, una gran realidad, que nuestro Señor Jesucristo llevó con él cada uno de nuestros pecados a la cruz. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptada. La palabra hebrea rotzá para la expiación y la palabra hebrea suya, Levítico 1:14. Le será aceptado. Proviene del verbo hebreo rotzá, que significa tener placer en deleitarse. En forma verbal, nifal significa recibimos por gracia y por lo tanto la ofrenda quemada era recibida por gracia por Dios.
La ofrenda quemada ilustraba a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, aceptando la obra propiciatoria de su Hijo en la cruz. El verbo kafar significa cubrir, superponer, realizar la expiación. Encontrando aquí en la forma verbal el hebreo piel, que significa intensivo, infinito, revela la intensidad del futuro sacrificio de Cristo. Por su muerte espiritual, Jesucristo cubrió o realizó la expiación ilimitada por cada uno de nuestros pecados. Cuando nosotros meditamos, estudiamos todo el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta de muchos secretos, de muchas bendiciones, de muchos actos que se representaron en el Antiguo Testamento y fueron el fiel ejemplo en el Nuevo Testamento. Así es que les invito, queridos hermanos, al momento que ustedes dispongan de tiempo, estudien, mediten el libro de Levítico para que tengan un poco más de profundidad en el entendimiento para estas clases. Después que el novillo fuera identificado con los pecados del oferente, un cuchillo afilado cortaba la arteria carótida del novillo, causando que la poderosa bestia que luchaba bombeaba la sangre fuera de su propio cuerpo. La sangre que salía a chorros y que pronto cubría al oferente, el sacerdote, al altar y al suelo, era una demostración espectacular a los judíos del costo de la expiación sustitutiva, la muerte espiritual de Cristo en la cruz. Fíjese en la simbólica acerca del derramamiento de la sangre con la igualdad o la demostración de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesús en la cruz. Cuando en Hebreos 9:22 declara que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El escritor tenía en mente la sangre del animal que requería por la ley. Mateo 26:28. Le será aceptado. Proviene del verbo ratzá, que significa tener placer en deleitarse en. En forma verbal, nifal significa recibir por gracia, y por lo tanto la ofrenda quemada será recibida por nuestro Señor y Dios. La ofrenda quemada ilustra la primera persona de la Trinidad, como habíamos comentado. El contexto del pasaje relaciona los sacrificios de la sangre con su cumplimiento en la realidad de Cristo, mientras que el ritual continuaba en el novillo que era quemado. Levítico 1, versículos del 6 al 9. Instrucciones especiales para las partes adicionales del novillo. Las entrañas, las patas, son tratadas en el versículo 9. Primero eran lavadas con agua traída de la fuente de bronce. La fuente suministraba agua para la limpieza ceremonial de los sacerdotes, de acuerdo con el mandamiento de Dios de que son ellos que se lavarían las manos y los pies, Aarón y sus hijos. Éxodo 30:19. Todos los que llevaban las vasijas del Señor deben estar limpios. Isaías 52:11, Efesios 5:18, Hebreos 10:22. Es decir, deben estar en comunión con Dios. Es muy fácil de poder entender y comprender esta parte de aquí, como en la ceremonia en el Antiguo Testamento, cada sacerdote y los hijos de Aarón
se limpiaban, se lavaban. Asimismo, nosotros como hijos de Dios hemos sido lavados por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados, limpiados de todo pecado. Quiere decir esto, que cada uno de nosotros que se ha hecho una vez y por todas la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros debe llevar la santidad y conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo, deleitarnos en su palabra, meditar en ella y conocer mediante a ella primero a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo, todo lo que sigue haciendo y todo lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras etapas, en cada uno de nuestro trato con Él, para así también conocer de mejor manera a nuestro Padre Todopoderoso. En este sencillo pasaje de llevar las vasijas del Señor que deben estar limpias de Isaías 52:11, nos da el entendimiento de la comunión y que para tener una perfecta, una buena comunión con Dios, debemos estar limpio. Quiere decir esto, sin pecado. Quiere decir esto, vivir en santidad. De manera simbólica, esto enseñaba la importancia de la confesión del pecado. Es por eso que siempre hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad hasta el momento de aplicar primera de Juan 1:9, de confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos. Estar a cuentas todo el tiempo con nuestro Señor Jesucristo para no estar desprevenidos, para no cuando Él venga, nada nos pueda ligar nuevamente con esta tierra llena de pecado y con cada uno de sus moradores. En el reencuentro siempre se debe preceder a la adoración. Después de las partes adicionales del novillo también eran quemadas. Levítico 1:9. Aquí nos está enseñando otra parte muy importante. Primero, la comunión con Dios. Segundo, la adoración. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante van las dos de la mano? La comunión, la adoración. ¿Cómo se encuentra usted, querido hermano, en este día de comunión con nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuántas veces ha dado, ha presentado su adoración a Él? ¿Cuánto tiempo usted le ha dado las gracias por todo lo que Él, Señor Jesucristo, hace por cada uno de nosotros, por cada uno de los miembros de nuestras familias, por nuestros hijos en especial? La quema era una representación del juicio divino de los pecados de Cristo, perdón, de los pecados en Cristo, del fuego, del juicio, del humo gaseoso era un aroma agradable para Dios el Padre, indicando su satisfacción con la obra de su Hijo. Las ofrendas del rebaño también enseñaban la soteriología. Todos esos animales eran identificados con los pecados del oferente y sacrificados para dar una imagen del sacrificio sustitutivo de Cristo. El cordero o la cabra, Levítico 1:10, representa a Cristo como el portador calificado del pecado, Juan 1:29. El macho cabrío enfatizaba los pecados que serían llevados por el Mesías en la cruz, mientras que el cordero era otra representación del sacrificio sustitutivo de la humanidad perfecta, sin pecado, por la humanidad imperfecta y pecaminosa. Las aves enfocaban la atención en Cristo como el Dios hombre resurrecto. La tórtola representaba lo máximo de la perfección,
la deidad del Mesías, pero como era traído como un sacrificio, se contemplaba más su deidad. La ofrenda quemada de las aves representa la unión hipostática. Jesucristo es deidad, no disminuía la humanidad verdadera, unidas en una persona y para siempre. El pichón derramaría su sangre y sería quemado, pero esta ofrenda enfocaba la atención en lo que ocurriría después de lo que la salvación se convirtiera en un hecho consumado. Solo Jesucristo fue resurrecto de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la más alta gloria y honor, que es la diestra del Padre Todopoderoso. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra del Padre. Hebreos 10:10 al 12. Esta es una doctrina muy interesante, es muy importante. Si nuestro Señor lo permite, también tendremos el tiempo de profundizar en ella y de enseñar de manera adecuada y bíblica todo lo que esto representa. Es decir, que cada uno de nosotros entendamos lo que quiere decir un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y no como se representa en la Iglesia Católica todo el tiempo y como se representa también hoy el día, lamentablemente, dentro de la Iglesia evangélica, crucificar, matar y que resucite a cada instante nuestro Señor Jesucristo por los pecados de la Iglesia. En eso, cada uno de nosotros debemos prestar ya mucha atención, entender ya con una madurez y con seriedad que nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez y resucitó una sola vez, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no sea pisoteada por cada uno de nuestros pecados. Es algo muy duro, pero también es algo muy sublime, es algo muy sagrado poder entender esto, poder llevar en nuestra mente y en nuestro corazón todo el amor que Dios Padre tiene con cada uno de nosotros a enviarnos a su Hijo unigénito para que Él muriera en una cruz por usted y por mí. Pero también nos da a entender que también es fuego consumidor de quien se burla de Él. Al buen entendedor, pocas palabras. La aceptación de nuestro Salvador en el cielo es la prueba final de su obra en la cruz. Fue eficaz en su totalidad, que Dios el Padre fue propicionado una vez y para siempre por todos los creyentes que tengan garantizada la resurrección corporal. Juan 11:25. Recuerden, nuevamente repito, todo lo que estamos enseñando, todo lo que se está hablando, todo lo que se está presentando es directamente de la Biblia, es meditación, estudio a profundidad de cada versículo de la Biblia, no de otras cosas fuera de. Lamentablemente, puedo decir en este momento que hay muchos llamados pastores que están enseñando de todo, pero menos de la Biblia, que no tienen ningún versículo bíblico para poder defender de cierta manera lo que ellos quieren enseñar. Es lamentable, pero es la verdad. Así que, queridos hermanos, les pido de la manera
más cordial, más humilde a cada uno de ustedes. Por favor, escuchen muy bien las prédicas, que si no están hablando de la persona del Señor Jesucristo, no es prédica. Si en esta prédica no están hablando con versículos de la Biblia, con la Biblia en la mano, tenga la bondad, levántese y salga corriendo, porque lo único que están haciendo estos personas es alejarles de Dios, confundirles más, porque lo único que ellos quieren es estancar su crecimiento espiritual, porque ellos ya no tienen nada más que perder. Lo único que quieren hacer es limitar a las otras personas y quieren convencerles de rituales tradicionales, mundanos, sin versículos bíblicos. La Biblia al hombre siempre va a recordarle algo, lo pecadores que somos. Si la palabra de Dios en una prédica no confronta el pecado, no ha sido palabra de Dios. La terrible ira de Dios contra sus pecados, los míos, junto con los del mundo entero, incluyendo los pecados de cada judío que fue alguna vez que se acercó con una ofrenda, fue recibida por nuestro Señor Jesucristo durante las últimas 3 horas en la cruz. Su dolor desgarrador de separación del Padre, un dolor más intenso que cualquier otra cosa que pudiera ser imaginada, fue dramatizada por las muertes violentas y crueles de cada uno de los animales valiosos, in- incidentes y sin defecto que se presentaron en todo el Antiguo Testamento. El dolor más desagradable de las separación del Padre, un dolor más intenso que cualquier cosa que pudiera ser imaginada, fue dramatizada por las muertes violentas. El derramamiento de la sangre, tanto en el detalle de la ceremonia como en el de la conmoción a la ejecución, estaba diseñada para imprimir para siempre la doctrina de la expiación ilimitada en las almas de los oferentes y de los observadores por igual. El día de la expiación, además de las ofrendas diarias y de los sacrificios que eran ofrecidos en el tiempo de la luna nueva, los judíos traían ofrendas especiales en los días santos. Estos días festivos incluían la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, el día de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos, Levítico 23. Todas estas conmemoraciones, escúcheme muy bien, son dadas por Dios y constan en la Biblia. No dice ninguna fiesta pagana como las tenemos el día de hoy para muchas de las cosas, en especial para la que se acerca, la Navidad. ¿Sabe usted cuándo nació en verdad nuestro Señor Jesucristo? Si lo sabe, entonces es entre el mes de septiembre y octubre. No es en diciembre. Eso fue inventado, modificado por el hombre para su vanagloria. Cuidado caiga en eso. Cuidado caiga también en tantas cosas mundanas, tantas costumbres que han llegado adentro. Por favor, revise nuevamente Levítico y vea cuáles son las sagradas fiestas que Dios el Padre ha dado. Cada fiesta poseía un gran significado doctrinal, pero más que todos ellos, el día de la expiación era el más solemne. Levítico 16, capítulo 23, del 26 al 32. El Yom Kippur, o más común como Yom Kippur, de forma
literal significa el día de cubrir. Este era el único día en el cual el sumo sacerdote tenía permitido entrar al lugar santísimo del tabernáculo o el templo después de que había sido construido. Incluso en el día de la expiación, él podía entrar solo después de haber traído una ofrenda por sus propios pecados. Levítico 16:23. Dos sacrificios eran requeridos en este gran día santo: un novillo como una ofrenda por el pecado o el reencuentro para el sumo sacerdote, y uno de los dos machos cabríos como ofrenda del reencuentro para el pueblo. Primero, el sumo sacerdote sacrificaba el novillo en el altar de bronce como la ofrenda por sí mismo. La sangre era recogida en unas vasijas y llevada al otro lugar del lado enorme de la cortina, al lugar santísimo. Allí era rociada sobre el propiciatorio. Levítico 16, del 6 al 14. ¿A quién? Jesucristo, Dios el Padre, exhibió públicamente como propiciación, que viene del hebreo, del griego, perdón, gilasterión, propiciatorio por su sangre, Romanos 3:25. La palabra griega para propiciación, gilasterión, en Romanos 3:25, en Hebreos 9:5, y la palabra hebrea Pored, de Éxodo 25 y Levítico 26, escúcheme muy bien, ambas significan en sentido literal tapa o cubierta, y se refiere al propiciatorio sobre el arca del pacto. El arca era una caja de madera recubierta de oro que solo se encontraba en el lugar santísimo. La madera de acacia simbolizaba la humanidad de Cristo, el oro, su deidad. Primero, el sumo sacerdote sacrificaba el novillo en el altar de bronce como ofrenda para sí mismo. La sangre era recogida en una vasija y llevada al lugar santísimo, y ahí era rociada. El arca contenía tres elementos: una urna de la maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la ley. Hebreos 9:4. Cada uno de estos objetos representaba el pecado. Las tablas de la ley eran un recordatorio de las violaciones de Israel a la ley mosaica, la transgresión contra la autoridad de Dios. La vara de Aarón exhibió el rechazo al plan de Dios con respecto a la autoridad del sacerdocio levítico, y una rama y una urna de maná era el recordatorio del rechazo del hombre de la provisión divina. Qué lamentable es poder leer, meditar todo esto, como el hombre en su rebeldía rechazó a Dios, como el hombre no quería ajustarse a todo lo que le daba Dios. Él lo cuidaba, lo protegía y lo alimentó por 40 años en el desierto. Y esas personas nunca lo aceptaron. Y es por eso que esa generación murió, porque no entendió, no comprendió y no volvió su corazón a nuestro Padre Todopoderoso. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Cuántas bendiciones, cuánto cuidado, cuánta provisión nuestro Padre nos ha dado. No somos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque por misericordia Él es lo que nos da.
Recordemos nuevamente sus grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Él nunca nos dejará porque es nuestro Padre. Y como Él es el buen Padre y nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor y nuestro poderoso Espíritu Santo, nos están alimentando todo el tiempo de alimento físico y de alimento espiritual. Por eso debemos estar agradecidos porque hasta el día de hoy nada nos ha faltado. El propiciatorio cubría los símbolos del pecado en el arca. En cada extremo del propiciatorio estaba la figura dorada de un querubín, un representante de la rectitud perfecta de Dios, el otro su justicia absoluta. La rectitud y la justicia miraban hacia abajo del pecado y lo condenaban. Pero una vez al año, en el día de la expiación, la sangre de un novillo era rociada sobre el propiciatorio como cubierta del pecado. Cuando la rectitud y la justicia de Dios miraban hacia abajo sobre el propiciatorio, Él no veía la pecaminosidad de la gente representada en el contenido de la caja, sino la sangre expiatoria que había sido rociada sobre su cubierta dorada. La sangre simbolizaba la obra de Cristo contemplada, cubierta por los pecados del sumo sacerdote. Este sacrificio ceremonial de sangre describía la satisfacción de la rectitud y la justicia de Dios. En pocas palabras, queridos hermanos, hasta aquí quiero que entiendan que nuestro Padre Todopoderoso nos mira en este preciso momento a usted y a mí por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él está mirando en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, es a su Hijo amado morando en Él. Y es por eso que no nos deja. Es por eso que no nos abandona. Es por eso que no nos ha de faltar nada. Porque en ese inmenso amor, en esa rectitud, en esa justicia que solo Él tiene, nos mira con ese gran amor porque somos sus hijos, porque su Hijo mora dentro de cada uno de nosotros. Luego el sumo sacerdote salía y sacrificaba a uno de los machos cabríos como ofrenda por el pueblo. Trayendo la sangre del macho cabrío por un cuenco, entraba al lugar santísimo por segunda vez y de nuevo rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16. El propiciatorio cubierto de sangre ilustraba la sangre de Cristo como la verdadera cobertura por los pecados de todo Israel y de hecho de toda la humanidad. Hasta aquí quiero que sigan entendiendo, sigan meditando en esto y sigan comprendiendo el significado por el tema de la clase, la sangre de Cristo y lo que está significando en cada uno de nosotros hasta este momento, que es la cobertura por los pecados de todo Israel y de toda la humanidad que fue cubierta por nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de la sangre simbólica de los animales, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo fue juzgado en la cruz, el gran velo que bloqueaba la entrada al lugar santísimo fue rasgado por Dios de arriba a abajo. Mateo 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45. La cortina rasgada simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y el hombre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entró Cristo al lugar santísimo, la presencia del Padre, una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros el día de la expiación, sino por medio de su propia sangre, obteniéndola
redención eterna. Hebreos 9:12. Es algo glorioso poder meditar y entender, o mejor dicho, poder meditar y que el poderoso Espíritu Santo nos dé el entendimiento para llenarnos de esta gloriosa verdad cada uno de nosotros, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue obtenida la redención por la eternidad. Esa es la que nosotros tenemos, es la que nosotros llevamos y es esa seguridad que tenemos por nuestro Padre. Durante la encarnación, Jesucristo nunca entró al lugar santísimo de la sombra en el templo, pero cuando Él ascendió, Él entró al verdadero lugar santísimo, a la presencia de Dios en el cielo. Hebreos 9:24. A diferencia del sumo sacerdote levítico que al entrar al lugar santísimo tenía que ofrecer primero un sacrificio por sí mismo. El Señor Jesucristo muestra el gran sumo sacerdote no requería ninguna ofrenda especial a favor suyo. En cambio, el Salvador perfecto se ofreció a sí mismo como sacrificio para pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Él entró al cielo una vez y se sentó, y eso era todo lo que se requería. Los rituales dramáticos y familiares que comunicaban la salvación y el reencuentro a lo largo de los siglos del Antiguo Testamento se cumplieron por la sangre de Cristo. Una vez que llegó la realidad, ya no había necesidad para las sombras. Los sacrificios de animales dejaron de ser válidos en el momento que fueron cumplidos en la cruz. Sin embargo, creyentes judíos apóstatas en Jerusalén, alrededor del año 60 después de Cristo, fueron denunciados por las epístolas a los hebreos por continuar ofreciendo sacrificios en el templo, pues sus ofrendas ya decían que ellos de nuevo sacrificaban para sí mismos al Hijo de Dios, Hebreos 6:6, haciendo una burla de la obra en la cruz. Dado que el Señor Jesucristo había entrado al cielo, era el colmo de la falta de conocimiento y la blasfemia que ellos transferían un animal muerto sobre el Hijo de Dios vivo. Los sacrificios de los animales no serán autorizados de nuevo, sino hasta el milenio. Ezequiel 39:17, el 19, 40:42 y capítulo 44:11. Entonces, con Jesucristo presente en la tierra, ellos servirán como un memorial de la cruz, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores por su obra incomparable que ha hecho en cada uno de nosotros. Hasta aquí hemos llegado en esta noche. Quiero darle las gracias a cada uno de los hermanos que ha tenido la oportunidad y el tiempo de poder dar para que se dé esta preciosa clase en esta noche. Para terminar, les invito a cerrar sus ojos por un instante. Gracias, bendito Señor, por todo lo que usted nos da. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. Gracias por darnos, bendito Señor, estas grandes perlas preciosas y poder comprender y entender todo lo que usted hace por nosotros. Gracias, bendito Señor, le damos por esta nueva semana, por este día especial. Gracias le damos, bendito Señor, porque hasta este día nada nos ha faltado, porque usted ha suplido con cada una de nuestras necesidades. También, bendito Señor, le damos las gracias por cada hermano que va a mirar o escuchar este video, este audio, que sea de bendición y de aliento en sus vidas y que usted, bendito Señor, se, sea de bendición en cada uno de ellos. Gracias le damos, Padre amado, en el nombre poderoso de su amado Hijito, el Señor Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos,
y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una noche bendecida. Hasta mañana.